El tema de hoy se llama vestir con respeto a Dios. Y se ha dicho mucho, pero en esta tarde yo quiero hablar de ese tema, pero a la luz de la palabra de Dios. Muchos tenemos nuestra propia forma de pensar en varios temas, pero lo importante es qué dice la palabra de Dios. Y no trato en sí de convencerlos, sino de explicarles tal y como dice la palabra de Dios y un análisis muy profundo en cada uno. Si ha de haber un cambio, no seré yo el que imponga o convenza, sino que cada quien debe tener su revelación de parte de Dios, tanto hombres como mujeres. Amén. Bien, pues cierren sus ojos, vamos a orar al Señor para que sea Él el que sea el ministrador y respalde esta palabra. Amén. Padre Santo, gracias Señor le damos porque estamos en este día, Padre. Usted nos tiene en este lugar vivos, con salud, Padre Santo, y dispuestos a aprender más de su palabra, Padre. Le pedimos en este momento que usted abra nuestro entendimiento, Padre, y que prepare los corazones, Señor, para que reciban su palabra, Señor, para de buena manera, con gozo, Padre, como para aprender, Señor. También le pido, Padre Santo, que mis palabras no hieran a mis hermanos, Padre Santo, o a quien haya de escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Padre. Le pedimos en esta noche, Señor, que respalde usted esta palabra, que la guíe, que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted mismo hable a su pueblo y que de mi boca no salga palabra que no venga de usted, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Pues el tema se llama vestir con respeto a Dios y vamos a tocar varios puntos. El primero lo vamos a encontrar en Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, 22. Perdón, 11, 2. Me descontrolo por ahí. 11:2 al 16 vamos a leer. Bien. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Bien. Vamos a empezar a analizar de arriba hacia abajo.
En el versículo 1 Pablo decía primeramente, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, presentándose él como un ejemplo vivo, ¿verdad? De que el que lo seguía a él era como si siguieran directamente a Cristo, porque tenía comportamiento como el de Cristo, el cual tenemos que tener nosotros. Yo les he transmitido mucho que nosotros no debemos de ver a Jesús como mi Diosito, Chuyito, mi carnalito, mi amiguito, mi monpirri, mi compilla, ¿verdad? Sino que en toda la Biblia nunca he visto que un apóstol o un profeta se refiera con tal igualdad a Dios, como decir la palabra igualado. Todos lo han tratado con respeto como mi Dios, mi Señor, el Todopoderoso, ¿verdad? Todos lo han tratado con el máximo respeto, lo han tratado como Señor y como Rey de Reyes. Y si nosotros nos ponemos a ver a una persona de un alto rango que no conocemos y está allá y nos vamos a presentar a hablar con él, créame que hasta no nos dejan entrar ni siquiera directamente a hablar con él. De tanto respeto, primeramente hablas con uno, con otro, hasta llegar con el que quieres hablar, y cuando te presentas con él, tienes que hablarle con respeto. Entonces, por mucha confianza que le tengas a Dios, le tienes que mostrar respeto. Entonces, y eso tiene que salir de adentro hacia afuera. Muchas personas dicen, lo que importa es cómo estamos por dentro, pero la verdad es de que como estamos por dentro, sale afuera. Entonces, dice, en el primero dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto quiere decir, en todo os acordáis de mí, o sea, en todo se acuerdan de mis enseñanzas, como decir, y retenéis las instrucciones, o sea, te acuerdas y retienes, no olvidas. Las instrucciones que yo te doy, las tienes presentes, dice, tal como las entregué. O sea, no le cambiaste nada. Yo te dije, haz esto, y lo hiciste al pie de la letra. No lo echaste al olvido. Te di una instrucción, una orden, y la cumpliste tal como yo te la dije, y así has enseñado a otros. Aquí le está hablando al pueblo de Corinto. Dice, pero, aquí hay un pero, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es una escala. Aquí habla de que Dios es el número uno y es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y los varones de la mujer, ¿verdad? En este caso, como por ejemplo, estaba pues pidiéndole a Dios revelación y llenándome y estudiando y analizando, ¿verdad? La otra vez la hermana Margarita me decía, bueno, en el caso de las solteras, ¿quién es la cabeza? ¿Verdad? Porque pues no hay una cabeza, pero la cabeza viene siendo, si no está la mujer casada, viene siendo su padre, y si no tiene padre, su pastor. Pero toda la mujer todo el tiempo va a tener cabeza. De soltera es su padre, de casada es su marido, y si no tiene marido y padre, es el pastor. Esa es la cabeza de la mujer. Entonces, hay una sucesión establecida por Dios, y como les digo, tenemos que retener la palabra tal y como Dios nos la da. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. En el 4, como experiencia propia, yo fui demasiado exagerado en el cuidado de mi cabello cuando lo tuve. Fue demasiado vergonzoso para mí cuando comencé a perderlo y a oír burlas de propios como de extraños. Y es algo que uno lo tiene que asimilar. Sin embargo, yo tengo que predicar y orar y no tengo que traer nada en la cabeza. Yo, los que me conocen saben que uso sombrero vaquero y que uso cachuchas para trabajar o gorras, pero aquí no puedo yo estar predicando con una cachucha o con una gorra, sombrero, boina, porque eso es faltarle respeto a Dios. Por muy moderno que quiera uno ser, la palabra siempre va a ser moderna, vale en cualquier tiempo. Ahora, vamos a ver. Dice que todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza.
y que la mujer que no se cubre la cabeza al orar o profetizar afrenta su cabeza, que sería un varón. Ahora vamos a ver la palabra afrenta. La palabra afrenta quiere decir es un insulto, una ofensa o un desprecio hacia alguien o algo, como humillar a una persona o grupo. Entonces nosotros como varones la tenemos más dura, porque, adelante hermano, pásale. Nosotros con nuestra cabeza directa es Cristo. Si nosotros usamos gorra o algo para predicar o estar orando, nosotros estamos insultando o ofendiendo directamente a Cristo, ¿verdad? Dijéramos, todavía la mujer la tiene más liviana, ¿no? Porque pues si afrenta su cabeza, pues es otro de carne y hueso como él, pero a la vez desobedecería la ley de Dios, automáticamente ofende a Dios, porque desobedeceríamos ese escalafón que él puso, ¿verdad? Dios, hijo, hombres, mujeres. Ahora, ¿qué es el velo? El velo es símbolo, dice, 1, de modestia, humildad, respeto y devoción. 3, pureza y virginidad. 4, duelo y respeto. Entonces, el velo, del lado que lo vea, es algo positivo y algo bien. Ahora, quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 4:2 antes de seguir con la explicación de lo que sigue. Porque déjenme decirle que esta explicación de Pablo se divide en dos partes y la segunda confunde a la primera. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, es el quinto libro, 4. Ajá. 4, versículo 2. Amén. Amén. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni la disminuiréis. Entonces muchas veces, en diferentes doctrinas, por confusión o porque así lo entendieron, cambian lo que está escrito. Y no es que a la palabra no es que le quiten, de que vayan a agarrar una Biblia y le arranquen hojas, sino que no la predican toda, porque una parte la hacen válida, pero otra parte la desechan. Vamos a Apocalipsis 22:18, porque dicen, bueno, este es Antiguo Testamento. ¿3:18? 22:18. Amén. Dice, fíjense aquí, Deuteronomio y Apocalipsis se relacionan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, de ninguna manera podemos quitar y poner de la palabra de Dios queriendo asimilar la palabra de Dios, o sea, asimilarla, hacer a Dios a nuestro modo de vivir, en vez de hacernos nuestro modo de vivir, hacerlo al modo de Dios. Ahora quiero que me acompañen a 1 Samuel 15:22, retengan esto que vamos leyendo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Se trata de analizar, de meditar lo que estamos leyendo, por eso no ni grito ni me acelero, porque tiene que ser entendible. Primera de Samuel 15, 22. Capítulo 15, versículo 22. Amén, cuando estén listos. Dice, y Samuel dijo,
que este es el profeta Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, si se fijan, a Dios lo que le interesa más que todo lo que hagamos, sacrificios, trabajo en la obra, Él quiere obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos, prestar atención a las instrucciones de Dios y obedecerlas. Y para eso necesitamos meditar en ellas, meditar y meditar. Y si no entendimos a la primera, volver a leer y a releer hasta que podamos entender la plena voluntad de Dios, para que cuando llegue alguien con algún argumento no nos tumbe, porque nosotros ya estudiamos, ya estamos bien documentados en cualquier cosa que nos hablen y no vamos a caer en un error doctrinal porque ya estudiamos. Ahora, hay muchas versiones del por qué se hacía en aquel tiempo. Muchos tocan ese punto de que, bueno, es que en aquel tiempo exclusivamente en esa ciudad había ciertas circunstancias que necesitaba esa palabra, pero exclusivamente esa ciudad, o simplemente así era en aquellos tiempos. Porque si se fijan, hasta en la iglesia católica de la cual salimos todos, todavía nuestros viejos llegaban a la iglesia y se quitaban el sombrero. Hoy en las iglesias cristianas se lo ponen. Todavía las viejitas llegaban a la iglesia, se ponían su rebozo. Llegan a las iglesias cristianas, se lo quitan. O sea, como que ser cristiano es el permiso para hacer cualquier cosa. Después tengo que predicarles acerca de la palabra que estábamos comentando aquí el hermano Rigo Junior y yo, de que muchas personas entienden algo de cierta manera, pero si se sienten convencidos de que lo que está haciendo está bien, no es pecado. Y necesitamos ahondar más en el tema, porque si no, la idolatría no sería pecado. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que está bien. Y si para ellos está bien, entonces no es pecado, porque no traicionan su propia fe. Entonces, pero ahí desechamos toda la Biblia. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto podemos tener libertad y hasta qué punto tenemos que detener esa libertad para que no se convierta en libertinaje. Para no darle en pos de nuestra libertad, darle gusto a la carne. Porque si no, el tomar y drogarse también estaría permitido, porque para mí no es malo. Decía el apóstol Pedro, Pablo escribe cosas muy difíciles de entender para los indoctos, los cuales las tuercen para su perdición. Y esto quiere decir que si nosotros no analizamos bien las palabras de Pablo, nos vamos a tomar libertades que nos van a poner en compromiso y pecado con Dios. Entonces necesitamos darle 2, 3 repasadas a las palabras de Pablo para no caer en pecado. Porque usted va a decir, bueno, pero hay miles de iglesias con miles de congregados que funcionan así. Y Dios las bendice. Y yo les digo, la misericordia de Dios es grande. Pero si no haciéndole caso a Dios los bendice, imagínese usted si le hacen caso. ¿Cuánto más no los bendecirá? Porque cada quien siembra lo que cosecha. Ok, vamos a seguir en... Ok, vamos a ir a 1 de Corintios 4:17. Amén. 1 de Corintios 4:17. Porque les estaba comentando de que hay personas que dicen, no, porque en Corintio lo dijo porque había problemas ahí con las mujeres y
y que había prostitutas sagradas y se rapaban y ¿sabe cuánta composición le ponen, verdad? Entonces fíjense, ¿están listos ahí en 1 Corintios 4:17? Amén. Dice, por esto mismo, dice Pablo a los Corintios, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Pongan atención aquí. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Como diciendo, lo que les vengo a decir lo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y estamos hablando de que estas palabras que dijo Pablo son muy grandes, porque él ya le predicaba a diferentes países, a diferentes civilizaciones, diferentes culturas, diferentes idiomas. Entonces, hasta diferente continente, creo, hasta Asia. Llegó a España, llegó a Roma, Italia. Y si mi memoria no me falla, creo que anduvo hasta en Francia. Ay, necesito ahí también yo. Entonces le digo, si de la manera que enseñaba Pablo en todas partes los estaba enseñando a ellos, ¿por qué entonces cuando vemos que algo no nos gusta, lo queremos cambiar? Y luego, en vez de estudiar bien la palabra de Dios, queremos sentirnos apoyados por otro líder, otro pastor, otras iglesias que piensen igual que uno. Por eso muchas personas, cuando algo no les parece bien en una congregación, se brincan a otra, a ver cuál se acomoda a él, a ver qué iglesia se acomoda a él. No, pues es que en tal iglesia el pastor nos deja, pero los está poniendo en riesgo. Y aquí, cada quien cuida su alma como quiere. Yo por eso les digo, no los vengo a convencer, sino que dice la palabra de Dios. Cada quien tiene que tener su revelación de parte de Dios de cómo debe dirigirse, y cada quien cuida su alma o la descuida a placer, porque Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Es un caballero. Usted quiere, adelante. Usted no quiere, ahí quédese, ¿verdad? Pero ¿qué nos conviene más? ¿Estar con el favor de Dios o sin él? Con el favor de Dios. ¿Verdad? Entonces dice, este es en el capítulo 4. Vamos a devolvernos otra vez más adelante al capítulo 11. Estábamos como en el 4 ya. Entonces, y me lo llevé aquí a 1 Corintios 4:17, porque es más al principio de la carta a los Corintios. Ya para cuando le dijo 11:4. Capítulo 11, versículo 4. Ya para cuando le dijo a los Corintios esto de que el varón tenía que tener la cabeza descubierta y que la mujer la tenía que tener cubierta, ya le había dicho en el capítulo 4 que así enseñaba a todas las iglesias. Eso quiere decir que ya había un montón de velos por todos lados, y apenas se lo estaba explicando a ellos. Ahora vamos a ver la lógica. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Ya aprendimos que es la afrenta. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Fíjense, ahí son dos cosas. Una es el velo y otra es el pelo. Porque hay todavía una polémica entre las iglesias que si es el velo o es el pelo. Y luego dicen, el velo no, el pelo. Pero luego vemos que andan un montón de hermanas todas pelonas y sin velo. Entonces no se quedaron ni con el velo ni con el pelo. Ajá, o sea, pelo de hombre. Entonces, ¿eso será temor a Jehová? Díganme, ¿eso será temor a Jehová? ¿El poner atención? ¿O simplemente lo que cuente lo de adentro? Y esas para mí son mentiras, es un riesgo. Es como tener una venda puesta. Muchos dicen,
No, es que en tales iglesias son muy legalistas, ¿verdad? Este tema lo voy a tocar en la otra predicación. Son muy legalistas o son muy débiles, porque los débiles todo les parece malo. Entonces, ¿quién va a obedecer la palabra de Dios? Si obedecer la palabra de Dios, ponerla por obra, es un cristiano débil, entonces nos conviene ser débiles para poder obedecer a Dios. Entonces podría ser estrategia del enemigo para confundir la sana doctrina. Todo está bien, nomás que tú lo consideres que está bien. Entonces dice, pero toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Haz de cuenta como Lixi, que tiene el pelo bien largo. Entonces, si ella no usa velo, es lo mismo que si la viera usted como si estuviera pelona, por muy largo que tenga el pelo. O sea, está haciendo una comparación. Andar sin velo y andar a rapa es lo mismo. Ahora, seguimos adelante. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Hay quien dice que en esa doctrina había prostitutas sagradas y que esas mujeres se rapaban el cabello y eran prostitutas sagradas. Entonces explícome yo, ¿por qué la palabra de Dios diría que a la mujer le es vergonzoso raparse si se supone que en esa cultura ser una prostituta y andar rapada era de la alta alcurnia, era algo sobresaliente, era algo digno de alabarse? Así como alguien dice, mi hija va a ser licenciada en esto, allá en aquel tiempo decían, mi hija va a ser prostituta sagrada. O sea, era algo reconocido, diabolengo, de auge, algo como cualquier profesión, algo de lo cual la familia se podía sentir dichosa, afortunada, engrandecida. O sea, vean el contraste que hay, ¿verdad? Entonces, si les dice, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero no está hablando de que, ¿estás rapada? Ponte un velo y está bien. Muchos dicen, no, es que el velo nada más lo usaban para las mujeres que estaban rapadas, que estaban pelonas, porque como ellas eran de esa cultura y estaban rapadas, entonces a la hora que se querían casar, pues como no tenían pelo les ponían un velo o una pañoleta. ¿Ustedes creen que se va a casar una pelona? Yo pienso que de cuando salen de ser prostituta sagrada a convertirse a Cristo y luego casarse con un siervo, ¿no creen que ya le alcanzó a crecer el cabello? Si a las mujeres les crece pero rápido. Digo, entonces es ilógico algunas versiones que dan los que defienden el que no se use el velo. Y lo malo es de que ponen en riesgo a su congregación completa, porque ni el hombre le pide a la mujer que use su velo y la mujer se acomoda de esa manera que le han enseñado. Entonces es como cuando vemos que ser cristiano es fácil, porque el velo no pesa nada. Mejor nos andamos poniendo, cuando los que van al gimnasio, por su gusto van al gimnasio, ¿verdad? Como el que entrena judo, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Ese sí cuesta trabajo, se cansa, hay que tener una disciplina, los costalazos duelen, pero ponerse un velo. Entonces, yo digo que para mí es mayor sacrificio andar enseñando mi calvicie que la mujer ponerse un velo. Si a mí me dijeran, por ley te tienes que poner un sombrero para predicar, pues me lo pongo. Como en el caso, miren, Pablo era judío, y si se fijan hoy en día los judíos para orar a Dios tienen que traer un sombrerito, los judíos, por ley. Creo que se lo quitan y se meten, los apedrean. Tienen que tener toda la indumentaria para meterse al muro de los lamentos allá a orar. Tienen que traer su sombrerito. Y siendo judío, nos dice, en Cristo, quítenselo, porque ustedes son la gloria de Dios. Entonces yo me lo tengo que quitar. Para mí sería muy cómodo, se lo aseguro, para mí sería muy cómodo y me gustaría poderme poner una tejana yo para predicar. Hasta escojo mi modelito favorito, la verdad. Pero Dios me dice, no, tienes que predicar pelón, y pelón voy a predicar, porque lo primero es obedecer a Dios. Ahora,
Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No creo que los ángeles se confundan. Ah, no trae velo, es hombre. ¿Verdad que no? Yo creo que la señal es cuál mujer se sujeta y cuál no. Porque es señal de autoridad. Por causa de los ángeles, entonces los ángeles ven qué mujer se sujeta y qué mujer no se sujeta. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque si se fijan, al principio estaba hablando de la creación. Fue primero el varón y de la costilla salió la mujer. ¡Pam! Vuelta a la página. Pero en el Señor ya todos, la mujer es engendrada por el varón y el varón nace de la mujer. Ya estamos tablas en Cristo, ¿verdad? Ya descartando, dándole vuelta a la hoja de lo que fue la creación. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Juzgad vosotros. Aquí es donde nos metemos en complicaciones. Ya vimos que el hombre tiene que descubrirse la cabeza y la mujer tiene que cubrirse. El problema es cuando nos dice, ¿ustedes qué piensan? Ahí ya la regamos. Unas iglesias para un lado y otras iglesias para otra. Porque nos dijo, juzgad vosotros mismos. Aquí fue donde se nos echó a perder. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, piénsenlo ustedes, dijo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y les pone otro ejemplo lógico. La naturaleza misma ¿no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Como diciendo, no le está diciendo, o sea, como diciéndoles, así como el varón no debe de dejarse crecer el cabello, es que no debe ponerse nada encima. Así como la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, debe de ponerse velo encima. Van las dos cosas juntas. No es una sin la otra. Nomás puso para que entendieran. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello, aquí es donde se confunde todo el mundo, en el 15. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces de ahí, con esto, o sea, vienen siendo 14 versículos, 13 versículos, porque el primero no, 13 versículos al hilo, diciendo, hombres, descúbranse, mujeres, cúbranse, la que no se cubra, que se rape también. Y cuando llegamos a porque en lugar de velo le es dado el cabello, todas dicen, entonces botamos el velo, mi cabello es mi velo. Pero si se fijan aquí arriba, la palabra seca que le dijo a la mujer, porque en el 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Quién se va a cortar el cabello? ¿La que tiene pelo o la que no tiene pelo? La que tiene pelo, si no, ¿para qué se va a cortar? Ajá. Entonces dicen, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Entonces quiere decir que esta mujer ya tiene su pelo largo. Y si no se quiere cubrir, que se lo corte. O sea, si se fijan, entonces aquí en el 6 da a entender que el pelo y el velo van juntos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, no te quieres cubrir, te vamos a cortar el pelo. No, sí me lo pongo. Ah, bueno, le dejamos en paz su cabello. Pero en el 15 aparece como una contradicción. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste aquí, Pablo? Arriba estás diciendo que sí y abajo que no. Entonces, en todo caso, yo ya no puedo. Pero entonces yo dijera, ok, el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso.
Entonces, si yo no tengo el pelo largo, pero me pongo un sombrero, entonces yo estoy faltándole a Dios con las dos cosas, o pelo largo o taparme la cabeza. Y la mujer, si hablamos, porque hay una confusión, ¿es pelo o es cabello? Y yo digo, son las dos cosas juntas. Son las dos cosas juntas. Ahora, vamos a ver Salmos 2:11. Esto no se acaba hasta que se acaba. A ver si no lo hemos leído. ¿Ya lo leímos? No. Ok. 2:11. Dice en el 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Fíjense lo que dice. Ahora vamos a 2 Corintios 7:15. Joder, Chay, no alcanza a encontrarla. Poco a poco. Amén. 2 Corintios 7:15. Amén. Amén, dice. 4:15. 7:15. 7:15. ¿Ya están listos ahí? Amén. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Fíjense cómo se reciben las órdenes, las instrucciones de Dios. Se le sirve con temor y temblor. Se le recibe con temor y temblor. Mientras usted no le tema a Dios, pues no le va a hacer caso. Entonces, aquí la palabra que vengo a exponerles es que tenemos que temerle a Dios para obedecerle. Entonces yo digo, ¿para qué ponernos en riesgo? ¿Para qué evitar que la mujer se ponga un simple velo tan pequeño que no pesa y que hay muchos muy bonitos? ¿Y para qué arriesgarnos nosotros como varones a predicar o a orar con cachuchas, sombreros y todo? Y el que lo haga, allá Dios lo juzgará. Pero yo digo, congregación, a los que están aquí presentes y a los que nos vean a través de las redes sociales, de veras es tan molesto ponerse o quitarse algo de la cabeza para servirle a Dios, o la presencia de Dios y el amor de Dios no desquitan ese pequeño esfuerzo. Ustedes mismos ahí contesten, sí. Ahora vamos a ver, estaba hablando de que el símbolo del velo era, parte de ellos era, a ver, la castidad. Vamos a ver, muy bien, vamos a seguir. Quedamos aquí en este punto con lo del velo. Una que no podemos quitarle a lo que hemos avanzado ahorita es la mujer se cubre, el hombre se descubre, que la afrenta es un insulto y que debemos obedecer a Dios con temor y temblor y recibirle, ¿verdad? Y obedecerle. Pero hay otro punto aparte. Hay otro punto aparte. La desnudez. Vamos a ir a Éxodo 20:26. ¿Cómo? ¿Cuál? Éxodo, el segundo libro, 20:26. Es el segundo libro. Éxodo 20:26. Cuando estaban organizando la vestimenta de los sacerdotes, cuando estaban organizando el lugar de los sacrificios de los animalitos para expiación de los pecados, Dios le dio esta instrucción a los sacerdotes. Gradas son escaleras, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Amén. Le dijo a los sacerdotes: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Verdad? La desnudez.
En esto voy de que Dios quiere que todo el tiempo nosotros estemos cuidando nuestras partes privadas. Los sacerdotes tenían túnicas larguitas, pero ustedes saben que cuando alguien sube unas gradas ya en veces te queda como si te agacharas por debajo de la túnica. Entonces, ¿qué es lo que decía? No subirás gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esto quiere decir que sobre todo las mujeres deben de cuidar ¿dónde? Desde chiquitas les ponen una faldita y mija, bájese la falda, crúcese la piernita. Entonces, estrategia para no enseñar la desnudez: no traer escotes pronunciados, no traer minifaldas, no traer esas famosas licras deportivas que son deportivas pero luego las quieren traer hasta la iglesia. Y son licras que cuando están nuevas cubren, pero cuando ya están viejas, no sé si sepan, pero se va tirando la lana. Y cuando se retiran, las mujeres andan desnudas. Prácticamente se ve la ropa interior que traen. Entonces, y la otra, son tan pegadas que se ve cualquier pliegue del cuerpo. Cualquier pliegue, y aparte se las arrequintan. Entonces eso es como prácticamente andar desnudas. ¿Han visto las mujeres que las pintan? ¿Han visto las mujeres que nada más les pintan una blusa y andan desnudas o un short? Es lo mismo que hacen con las licras. Cuando una persona usa licras a tal grado de arrequintarse y andar así, son deseos carnales disfrazados, sobre todo si son en la iglesia. Porque entre más arrequintada y más transparente esté esa licra, son los deseos de ganas de andar desnudo. Y Dios castiga eso, Dios no le gusta. Incluso a la mujer le dice: la desnudez es para el marido, no es para nadie más. Ni los maridos deben ser consentidores de dejar que su mujer ande enseñando cuerpo por todos lados, porque no es agradable a Dios. Aparte que son piedra de tropiezo para los demás. Ahí les tumban el santo hasta los hermanos. ¿No se han fijado? Vi un video donde estaba una congregación alabando a Dios y había una ventana, como un ventanal, desde aquí hasta allá, o sea, más ancho que lo que está aquí, de puro vidrio. Y afuera había una actividad, afuera donde había mujeres enbiquinadas, con máscara, baile y todo. Y todos alabando a Dios y los hermanos con las manos arriba, pero volteando para afuera. Ya ni volteaban para enfrente donde estaba la alabanza. ¿Te tocó ver ese video? No. Andaba una hasta con la máscara del solitario. Entonces, tiene que ser la mujer tiene que ser sabia. No ser piedra de tropiezo para nadie, porque ya sabe que hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Dice: más le valiera que se amarrara a una piedra de molino y se arrojara al fondo del mar, que caer en las manos de Dios. Hay de los que sirven de piedra de tropiezo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro. Andamos en los últimos. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los dos primeros. En el encabezado dice deberes conyugales, pero no lo vamos a leer todos. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Estábamos hablando que el velo era señal de sujeción, ¿verdad? De autoridad. Dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sabemos lo que es el respeto, ¿verdad? Amén. Ahora, castidad, en esta ocasión casta no es de raza, ¿verdad? De abolengo, sino de castidad. Dice: es la virtud que consiste en la moderación y el control de los deseos y apetitos sexuales. Se trata de vivir de manera pura y modesta, evitando cualquier comportamiento que pueda ser
considerado inmoral o indecente. Como por ejemplo, ¿cómo se catalogaría a una mujer que anda desnuda por la calle? ¿Moral y decente o inmoral e indecente? Inmoral. Entonces, hay ropa que se confunde y que mujeres con su mente inocente, siendo ingenuas, se la ponen, pero es una ropa indecorosa, es una ropa inmoral, y todo eso se debe de controlar, sobre todo en el pueblo de Dios, porque si allá afuera anduvimos vistiéndonos de una manera, las mujeres con minifalda, escotes por enfrente, escotes por detrás, porque las espaldas todas descubiertas hasta la cintura, pero cuando venimos a Cristo debe de haber un cambio, porque dice la palabra de Dios: sed santos porque vuestro Padre es santo, y el que es santo santifíquese más. Entonces, ¿cómo vamos a venir a Cristo y pretender ser los mismos pecadores que éramos? Haciéndole más caso al sentimiento de vanidad, que es el sentimiento de la carne. Ahora está en ustedes el consejo de Pedro en el versículo 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pero fíjense, como por ejemplo, peinados ostentosos, ¿no? Que en veces en las iglesias se hacen convivios, y en vez de ir con toda santidad porque van a alabar a Dios, parece club social y todas trayendo su mejor peinado, y dice ostentoso. ¿Qué es ostentoso? Caro. Los testigos de Jehová, su Biblia dice trenzas. Es que todas andan con peinados ostentosos en vez de trenzas, porque la trenza es pecado, cuando la trenza es lo más sencillo que se puede hacer una mujer. Entonces, hay traducciones que hay que tener cuidado con ellas, porque el peinado ostentoso nada tiene que ver con una humilde trenza. Entonces, tienen que tener castidad y respeto en la casa de Dios, y también nosotros los hombres. Eso de traer pantalones demasiado requintados para que se note y todo eso, no, eso está mal. Eso está mal. Nosotros también tenemos que tener una sencillez de corazón y también no hacerle caso a la vanidad. Yo sé que entre los jóvenes es más difícil, ya los que ya pasamos del mediodía, ya como que ya no tanto nos importa. Ya ven, yo ni siquiera me he pintado, creo, no me he pintado ni por primera vez, creo, la barba, no recuerdo. Ni me peino tampoco, dijo la hermana. ¿Ya? Mis hermanos, entonces, como les dije al principio, no vine a convencerlos de lo que yo pienso, pero sí era bueno ponerlo tras las escrituras, ¿verdad? En base a la palabra de Dios, y que Dios nos diga si está bien, si vamos bien, o si nos regresamos, o si algo tenemos que cambiar en nuestras vidas. Nomás considérenlo, que tenemos que ser santos, tenemos que tener respeto a Dios y con temor. Tenemos que tener temor a Dios. Tenemos que vestir con castidad y así enseñar a nuestras siguientes generaciones. Porque créanme, cuando uno como padre se toma una libertad, la siguiente generación sale peor. Y el día de que usted quiere llamarle la atención, no va a poder, porque siempre van a tener el y usted cómo andaba, y usted cómo era. Entonces tenemos que tener cuidado. En este caso, yo como padre, yo no tengo moralmente así, autoridad moral como para exigirle a mis hijos que sean perfectos, porque yo no lo fui. Pero sí les puedo compartir la palabra de Dios, por la cual trato de regir mi vida, para que también mis hijos se rijan por medio de ella, ¿verdad? Amén. Amén. Están muy serios, como que se quedaron pensando. Pero vamos a seguir estudiando, no meramente este tema, pero temas alrededor de nuestra doctrina, de nuestra forma de pensar.
y de todo espero no se me haya pasado algún texto bíblico, creo que no. Y este ha sido el mensaje de hoy, y ustedes llévense este mensaje a la casa. No es palabra mía, la va a encontrar escrita en la palabra de Dios, y como dice en 1 Corintios 4:17, Pablo, como les estaba enseñando a los corintios estas cosas, enseñaba en todas partes. Entonces, ustedes, como dice la palabra de Dios, juzguen ustedes y no tenemos que contender. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar para dar por terminado este mensaje. A los hermanos a través de las redes sociales, que Dios me los siga bendiciendo, y los seguimos invitando a Célula Pentecostal Soldados de Cristo. Ahora sí les doy la dirección correcta. Es Avenida Canadá B y calle 14. Se me vuelve a olvidar. Dije 17 la vez pasada, es 14. Que Dios me los bendiga. Estamos en la colonia Topahue, San Luis Río Colorado. Que Dios les bendiga. Cerremos nuestros ojos.